Recordemos que la noche anterior estábamos definiendo lo que es el paso de la ruta crítica de la calidad esperada, ¿cierto? Entonces mirábamos que esa calidad esperada la teníamos que medir dependiendo de las expectativas y necesidades de los clientes, que en este caso para nuestro entorno, los clientes serían nuestros pacientes, esa calidad esperada como tal. Entonces, cuando hablamos de calidad esperada, establecemos la forma como se realizan los procesos de atención, en lo que tiene que ver con las normas, técnicas, guías y los instrumentos que son los indicadores. Y el resultado de los mismos, que son las metas que nosotros establecemos en esos indicadores. Esta actividad tiene como propósito el monitoreo, la parte de esa calidad esperada, y hacer seguimiento al logro de los resultados esperados. Entonces, recordemos que nosotros miramos una calidad, observamos una calidad y esperamos otra. Eso en resumen de lo que tiene que ver con la calidad esperada. Para recordar un poco por donde habíamos quedado. La siguiente parte que nos toca en esta noche de la ruta crítica de auditoría es la medición inicial del desempeño de los procesos. Entonces, ¿qué miramos en esta medición inicial del desempeño de los procesos? Aplicamos las fichas técnicas de los indicadores. Miramos que en el paso anterior de la ruta definíamos indicadores. Acá vamos a aplicar la ficha y a construir indicadores. Y hacemos el establecimiento de las brechas entre el resultado esperado y el observado. Porque lo que observamos, si encontramos algunas deficiencias en esos procesos que son críticos, automáticamente nos tenemos que colocar unos indicadores y generar unas metas de una para poder hacer el mejoramiento continuo de la calidad esperada, de la calidad observada versus la calidad esperada. ¿Quién me dice con sus propias palabras qué es un indicador? Es el que sirve para señalar, para mostrar, para describir características tanto físicas, puede ser de una persona, de un objeto, de una cosa. Y sí, es el que sirve para mostrar, señalar, identificar. Ok, muchas gracias. Un indicador es una unidad que se puede medir, que permite evaluar algún proceso que se realice para mirar pues las estrategias o la meta que se vaya a cumplir con respecto a esa unidad que quiera uno como... No encuentro la palabra. Ahí viene, ya yo la veo. De procesos como procesos internos, externos, creería yo. Correcto. Miren que estamos armando la definición de indicador. Porque indicador es ese instrumento, no es ese instrumento que nos va a ayudar a nosotros a medir nuestros procesos y procedimientos, nuestras actividades, el día a día de lo que hacemos en nuestras empresas. Y que nos van a ayudar a tomar decisiones fundamentales para poder crear el plan de mejoramiento. Es que el objetivo de la auditoría está acá, en los indicadores. Porque nosotros vamos a medir los indicadores de calidad como tal. Como estamos hablando de auditoría para el mejoramiento de la calidad, nosotros vamos a definir lo que tiene que ver con indicadores de calidad. También el indicador representa una relación entre variables. Correcto. O sea, si lo miramos desde un punto de vista lógico, los indicadores son una representación numérica que se componen de un numerador y un denominador y que nos ayudan a tomar decisiones. Nosotros tenemos una actividad, pero esa actividad muchas veces tiene unas perturbaciones que podemos llamarlo como problema. ¿De acuerdo?
Y para eso nosotros nos marcamos unos indicadores. Esos indicadores deben tener un valor esperado. ¿Vale? Establecemos una meta. Y luego que tenemos nuestro indicador y tenemos la perturbación en la actividad o el problema en la actividad, hacemos una comparación de la calidad observada versus la calidad esperada para generar un plan de acción. Bueno, entonces decía de que estos indicadores me ayudan a evaluar esa calidad observada versus la esperada, con el objetivo de crear un plan de acción y así mejorar o fortalecer la actividad o proceso que tengo dentro de la institución. Entonces, existen diferentes clases de indicadores que nosotros vamos a hacer medición. Aquí vamos a utilizar los que se utilizan más dentro de las instituciones. El primero es el indicador de eficacia, que tiene el propósito de medir el cumplimiento de metas de las actividades, es decir, medir qué hace la entidad, en nuestro caso el servicio de urgencias, por decir algo. Porque vamos a reflejarnos como el ejemplo que yo coloqué ayer de la clase pasada de urgencia, hoy vamos a retomar esos ejemplos, pero de una forma diferente. Indicador de eficiencia son aquellos que miden qué tan óptimamente se están empleando los recursos de la entidad, es decir, se realizan con cómo se realiza esa actividad. Aquí vamos que toda la parte de recursos. Y indicadores de efectividad miden el cumplimiento del propósito de la entidad, es decir, para qué lleva a cabo sus actividades. Más adelante vamos a ampliarle con ejemplos de indicadores estos. Y una definición, así como les preguntaba anteriormente, un indicador es la expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño de una organización o proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, la calidad esperada, podrá estar señalando una vez desviación, falla de calidad o el resultado no deseado, sobre la cual se tomarán acciones correctivas o preventivas según el caso. Por la mayoría se busca que sean acciones preventivas, como lo decíamos en los tipos de acciones del PARC, ¿no? También lo podemos definir como un instrumento de monitoreo y de observación de un sistema. Se construye a partir de la relación de variables de un sistema o subsistema o un proceso, como lo dijo la compañera anteriormente. Podemos decir que un indicador no es una medida directa en toda la calidad. Hola, profe, la calidad. ¿Puedes retroceder un momento a la diapositiva anterior? Esta. Exactamente, qué pena con usted. No te preocupes. Ya, ahora sí. Entonces podemos tener algunas consideraciones de indicador, que el indicador no es una medida directa de toda la calidad. La calidad es multidimensional, es decir, el indicador nos ayuda a tomar decisiones, pero no es lo absoluto de la calidad de la auditoría. La organización cuenta con muchos indicadores que miden diferentes áreas de la calidad: pertinencia, eficacia, oportunidad, accesibilidad, seguridad, satisfacción, entre otras cosas. Y la organización decide, fuera de unos indicadores que están normados por el ministerio y que deben ser de estricto cumplimiento, que se deben enviar rutinariamente, mensual, a estas organizaciones. También la institución puede realizar los indicadores que crean convenientes para poder medir sus procesos en la institución. Un indicador no indica el nivel de calidad de un servicio, cuantifica la cantidad de la ocurrencia de un evento, pero no califica su calidad. Hay que tener en cuenta eso. O sea, el hecho de que un indicador me haya fallado no quiere decir que mi proceso tenga una mala calidad. Al contrario, me ayuda. Si el indicador está bajo las metas que yo coloqué al inicio, no quiere decir que mi proceso esté fallando. Lo que quiere decir es que yo debo generar planes de mejoramiento para que mi proceso se optimice y así poder generar un buen ciclo PHBA hasta poder cerrar ese ciclo.
Siempre hay que comparar el indicador frente a algo estándar, es decir, frente a un indicador a nivel nacional. Un ejemplo, yo voy a medir la oportunidad de medicina general en la consulta externa. Yo no puedo hacer ese indicador al ojo, yo tengo que comparar con cómo están los indicadores nacionales, por ejemplo, los que tiene el Ministerio y el Observatorio Nacional de Salud. Si yo veo que el indicador está a 3 días, es decir, para ayudar a una cita general debo tratarme máximo 3 días, yo voy a partir de esa meta, 3 días. Yo no puedo poner una meta mayor a la de estándar nacional, porque estaría incumpliendo. Entonces yo me baso y hago el comparativo entre ese estándar nacional o ese estándar comparativo que hay entre otra organización para poder llevar a cabo la meta del indicador. Entonces, los indicadores deben tener unos atributos. El primer atributo que tiene el indicador es la validez. ¿Qué quiere decir la validez? Que mida lo que tenga que medir. Si voy a medir oportunidad, lo voy a medir en minutos, lo voy a medir en horas o lo voy a medir en días. Voy a medir eso solamente, no me tengo que pasar si va a acceder, si el médico le colocó la inyección. Simplemente lo que voy a medir es qué tan lejos me dieron a mí una cita o cuánto demoraron para atenderme en la urgencia, dependiendo del modelo de triaje. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que el indicador sea válido. Otro atributo que debe tener el indicador es que debe ser confiable, confiabilidad. Esto quiere decir que esos datos que yo tenga dentro del indicador me crean a mí una confianza consistente que me ayuden a creer lo que estoy midiendo. Es decir, que no son inventados. Que tengan una buena fuente donde yo los estoy sacando. Porque muchas organizaciones inventan los indicadores. Cada que se cumple la fecha mensual para poder reportarlos, inventan la cifra. O de pronto no inventan la cifra de pacientes, pero sí siempre tienen el mismo estándar de indicador. Y si dicen que la cita por medicina general es a 3 días, siempre van a generar 3 días. Y no dan tiempo para poder corregirse. Porque vamos a suponer que el médico no demore 3 días para atender a los pacientes, sino que se demore 10 días. Es decir, que la cita, si yo la parto hoy, me la están dando para 10 días. Yo eso lo debo colocar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer un plan de mejoramiento, de que de pronto no se le están colocando los pacientes suficientes a ese médico o los consultorios no están alcanzando o simplemente que el médico no está atendiendo a los pacientes. Eso hay que tenerlo en cuenta para mejorar, no inventar los indicadores. Por eso dice que el atributo o característica de este indicador debe tener debe ser confiable. Otro atributo es la precisión. Esta se refiere al grado en que la medida obtenida refleja fielmente la magnitud del hecho que se quiere analizar y corroborar. Mismo ejemplo, si voy a medir oportunidad en la atención de urgencia, yo tengo que medirla según el triaje, porque recordemos que hay 5 triajes y dependiendo de eso, hay una meta establecida a nivel nacional para poder yo decir cuánto debe demorar una persona dentro del servicio de urgencias para ser atendido, o cuántos minutos, porque aquí lo estamos basando en minutos, y en la consulta externa lo basamos en días. O si yo quiero mirar la satisfacción del usuario con respecto a un servicio, yo no lo voy a medir en días, yo lo voy a medir en porcentaje o en tasa. Lo mismo que la efectividad de los eventos adversos, lo mido en porcentaje o lo mido en tasa. Bueno, ahora vamos a hacer una lluvia de ideas. Vamos a hacer una plenaria. Vamos a tomarnos 5 minutos, como lo hicimos la clase pasada. En esos 5 minutos vamos a imaginar la sala de urgencia de cualquier institución, sin decir nombre, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a decir la institución X, no nombres por no herir susceptibilidades. Vamos a mirar cuáles son esos principales problemas que se presentan dentro de un servicio de urgencia, porque vamos a analizar la urgencia, que es la puerta de entrada de la institución, y es donde más se encuentran los problemas, donde está el punto álgido de las instituciones. Entonces vamos a tomar una hoja, un papel, un lápiz, o vamos a escribir en nuestro equipo donde nos encontremos,
y vamos a enumerar los principales problemas que encuentran los usuarios en la atención de urgencia. Vamos a hacer esa actividad y ahora la socializamos. 5 minutos. Profesor, Juana. bueno, pues a mi parecer, en algunos centros de salud, por experiencia, a veces el de seguridad, pues los de seguridad suelen ser groseros. Falta de médicos, a veces no hay medicamentos, ya sea en centros de salud o hospitales, y a muchos les ha tocado, a los usuarios les ha tocado comprar pues los medicamentos. A veces algo tan esencial que es el alcohol, no lo hay. Falta de camillas, a veces los pacientes tienen que ser canalizados en silla, sea en centro de salud, hospital o clínica. Pues esas son las fallas que yo he visto sea en hospital, centro de salud o clínica. Gracias. Gracias a usted. Ok, muchas gracias, Jessy. ¿Quién más? Bueno, yo aquí tomé algunas. Bueno, deficiencia en la atención de las urgencias vitales, ausencia de una dirección profesional de los servicios que se den en una urgencia, escasez de insumos, congestión en los servicios que se presten en la urgencia y también hay una problemática fundamental que a veces es la falta de ambulancia para trasladar a un paciente. Son como que 5 punticos que tomé en este corto tiempo, profe. Gracias, Kay. De nada. Bueno, Bueno, profe, pues mi opinión es, pues también el tiempo de espera que tienen los pacientes para que lo atiendan. También, pues, la parte de higiene del espacio, que se encuentren limpios. A veces hay lugares donde realmente la sala no se encuentra limpio. También de parte del personal médico, pues hay pacientes que no se van bien orientados. Los médicos les falta mucho de explicarle bien al paciente respecto a su atención. También brindarle como que el tiempo necesario para contestar sus dudas. No, porque usted sabe que hoy en día pues la mayoría de los médicos solamente lo que se dedican es escribir en el computador, más no le preguntan al paciente, no hacen como que ese contacto más de lleno con el paciente. Bueno, ustedes tocaron unos puntos álgidos en la urgencia y que es la mayoría de los usuarios, pues, son los que resaltan. Ustedes hablaron de infraestructura, pues uno de los aspectos fundamentales para habilitación es infraestructura, pero también tocaron lo que es indicadores de oportunidad, es decir, la demora en la atención. En la atención como tal, porque nosotros en la urgencia queremos que nos atiendan rápido, como lo dijimos en clases anteriores. Jessy nos manifiesta por medio del chat, ya que el audio se le ha entrecortado, que la tecnología y conectividad es también una de las dificultades, en las zonas rurales sobre todo. Y más que todo, pues, lo que tiene que ver ahora mismo, que vino un auge fundamental con la pandemia, que tuvo que ver con la telemedicina, la teleconsulta. También nos dice decir que falta de recursos para la atención como equipos biomédicos y camillas. Y de hecho, les cuento algo, o un secreto a voces, Jessy, ya que estás comentando algo de la zona rural. Imagínense que yo he visitado varios pueblos donde crean centros de salud. Y
los ponen bien dotados, bien bonitos, con camilla, con equipos biomédicos y todo. Al cabo de 2 meses uno va a los centros de salud y no hay nada. No hay médicos, no hay auxiliar de enfermería, las camillas oxidadas, dañadas, y todo se daña porque no hay la suficiente supervisión o no hay un doliente que tenga que ver con estos centros de salud. Y estoy hablando de la mayoría de los pueblos en Córdoba y en Sucre. Y eso sí se ve mucho por la parte que hablan mucho en estos momentos, y así que es la corrupción de nuestro país, ¿no? Que ahora mismo todos los políticos van a combatir la corrupción, no sé cómo lo irán a combatir, pero es hora de que empecemos nosotros más bien, y no esperar a un político, a denunciar esta clase de atropellos contra la comunidad. Entonces las urgencias, donde debe ser la principal fortaleza de una institución, muchas veces se convierte en esa debilidad, porque ese punto álgido es la puerta de entrada a todos los conceptos que hay dentro a todos los procesos que hay dentro de una institución. Entonces imagínense, una urgencia. Para mí, ¿qué falla en una urgencia de segundo nivel? Y se los digo ahora mismo, falla el modelo de triaje. No se está clasificando bien las urgencias y se pueden cometer eventos adversos por una mala clasificación de esta urgencia. Y el objetivo del auditor en este caso es velar porque los estándares de habilitación se cumplen en el servicio de urgencia, que es una urgencia bien dotada, que el equipo de paro esté funcionando, que el carro de paro esté funcionando, el desfibrilador, que haya un buen electrocardiógrafo, que haya una buena toma de glucometría, que la luminaria esté bien, que si se va la luz a los 10 segundos esté la planta funcionando, que haya un buen equipo personal, un buen equipo médico y paramédico, que esté capacitado, que haya todas un software, como lo dijeron ahora, una buena tecnología en lo que tiene que ver con la manipulación de expediente clínico y todo esto. Y esto me conlleva a mí a tener una buena resolución de las patologías que llegan a los servicios de urgencia. Siempre y cuando yo tenga una buena clasificación de triaje, siempre y cuando yo pueda clasificar y poder derivar a los pacientes a la atención inicial de urgencia o derivarlo a la consulta externa, pero que se vea desde ese punto de vista. Muchas gracias a todos por la participación en esta lluvia de ideas. Antes de hacer primero voy a explicar la ficha técnica de un indicador y se los vamos a dejar como una tareita para la próxima clase. Entonces me van tomando una fotico a esta diapositiva, por favor. Me avisan cuando ya le hayan tomado foto para poder pasar. Listo, profe, ya. Ok. Pues vamos a mirar una ficha de un indicador. Esto es un indicador que podemos encontrar en todas partes, diferentes formas de fichas, pero vamos a explicar una de cómo se debe hacer una ficha. Todo indicador debe llevar una ficha técnica. En una ficha técnica puede ir en Excel, en Word, y la podemos hacer. ¿Qué es lo primero que debe ir en una ficha técnica? Debe ir el nombre del indicador. Ejemplo, vamos a escribir, como estamos hablando de oportunidad en la atención de consulta externa por medicina general. Ese es el nombre del indicador. Oportunidad en la consulta externa por atención en medicina general, como por ejemplo. Luego de ahí viene algo que se llama la categoría del indicador. Entonces, en la categoría del indicador, aclaro algo, esta ficha le estoy trayendo la más completa. Usted puede colocar lo más relevante solamente, no pueden ir todos, pero le estoy trayendo la más completa para que ustedes sepan que existe de esta forma. Entonces, dentro de la categoría del indicador, tenemos un ámbito al que implica el indicador desde la perspectiva sistemática. Por ejemplo, si el indicador es de estructura, si el indicador es de proceso o si el indicador es de resultados. Luego viene la dimensión. Dentro de la dimensión tenemos que clasificar el indicador en esta oportunidad. Accesibilidad,
aceptabilidad, competencia, continuidad, coordinación, efectividad, eficacia, eficiencia, idoneidad, oportunidad y seguridad. En este caso, como estamos hablando de la consulta externa de la oportunidad, vamos a hablar de accesibilidad como tal. Perdón, de oportunidad como tal. Justificación. Antecedentes, hechos y datos que sustenten la importancia de medir el tema, área o componente que está enfocado en el indicador. ¿Qué voy a colocar aquí en esta parte? ¿Por qué es importante llevar este indicador en la institución en el proceso? O sea, ¿qué me lleva a mí a tomar la decisión de medir la oportunidad de medicina general en la consulta externa? Y el objetivo del indicador. ¿A qué busco medir yo con esto? Luego vamos a mirar el tiempo de medida. Describe la unidad de emplearse. Si es en porcentaje, si es en meta. Por ejemplo, acá que ¿cuál va a ser la unidad de medida? Vamos a medirla en días. Esa va a ser la unidad de medida, días. Si fuera la oportunidad en urgencia, se midiera en minutos. Pero acá la vamos a medir en días. Luego viene el numerador. Describe la unidad exacta a emplearse en el numerador, enunciando las unidades de tiempo y de espacio en las que establece la medida. Entonces, si yo aquí voy a hablar de la oportunidad de consulta por medicina general, entonces el numerador aquí va a ser sumatoria de los días transcurridos desde que el paciente pide la cita hasta que se la asigna. Entonces el paciente la pidió y se la dieron para el día martes. Y voy a contar días hábiles. Entonces cuento el día viernes 1, lunes 2, martes 3. Ahí van 3 días. Y así yo hago la sumatoria de todos los pacientes. Para luego colocar el numerador. El numerador describe la unidad exacta a emplearse en el denominador, enunciando las unidades de tiempo y de espacio en las que establezca la medida. En este caso, el numerador sería el número de pacientes atendidos en el mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy a tomar el número de pacientes que se atendieron desde el 1 de febrero al 28 de febrero. Supongamos que fueron 400. Ese va a ser el denominador. Y el numerador es la sumatoria en tiempo de todos esos pacientes. Algunos la oportunidad fue de 3 días, de 4 días, 5 días. Entonces, esos 200 pacientes, cada una de esas sumatorias lo coloco arriba. Profe, Dígame. me hace un favor y me repite. Correcto, El pero numerador, el denominador y el numerador. Pero vamos a hacer una cosa. Voy a devolverme y les voy a colocar un ejemplo. Le pasa que coloqué el ejemplo más complejo. Ok. Entonces vamos a ponerle un ejemplo de porcentaje menor. Vamos a colocar uno vamos a ver uno que sea sencillo de manejar. Porcentaje de eventos adversos en una institución, ¿de acuerdo? Ya que estamos hablando de eventos. Porcentaje de eventos adversos. Ese va a ser el nombre del indicador. Y se va a medir en porcentaje. Entonces, el numerador aquí, ¿cuál sería? El número de eventos adversos sucedidos en el periodo de tiempo. Si del 1 de febrero al 28 de enero sucedieron 20 eventos adversos, se coloca ahí el número 20. Aquí. Y el numerador sería el número de pacientes atendidos en ese mismo periodo de tiempo, es decir, los que consultaron. Vamos a suponer que los eventos adversos fueron en urgencia. Entonces yo tengo que mirar cuántos pacientes me consultaron en urgencia del 1 de febrero al 28 de enero. Supongamos que hayan sido 1000. Ahí coloco 1000. Y de esos 1000 pacientes, ¿cuántos eventos adversos sucedieron? Vamos a poner que fueron 10. Entonces 100. Yo coloco en el numerador 100 y en el denominador coloco 1000. Y como es por porcentaje, lo multiplico por 100. Ajá, para que me dé el porcentaje. Y ahí me daría el porcentaje de ocurrencia de eventos adversos dentro de una institución. Si yo quiero mirar la mortalidad, yo coloco mortalidad materna, por decir algo. Yo coloco el denominador sería el número de maternas, el número de pacientes. Vamos a colocar el número de nacidos vivos, por decir algo.
en un periodo de tiempo sobre las muertes maternas o muertes perinatales. Lo importante es que en el denominador voy a colocar el mayor, suena como el mayor o la atención de los pacientes, en este caso cuando se habla de porcentaje. Si yo hablo de las muertes en menores de 5 años por edad, por ejemplo, yo aquí en el denominador voy a colocar a todos los atendidos menores de 5 años, a todos. Y acá en el numerador voy a colocar los pacientes menores de 5 años que murieron por EDA, o sea, por diarrea, solamente por eso. Y yo puedo escribir una infinidad de indicadores de esa forma. No sé si quedó un poco enredado o... Es que hablar de números y indicadores se enreda un poquito, Jerome, pero con los ejemplos vamos aclarando un poco. Las matemáticas son así en todas partes y los indicadores son matemáticas. Profe, pero entonces, mire, hagamos algo. En pocas palabras, digámoslo así, en sí, para definir el numerador y el denominador. O sea, unas palabras claves para nosotros entender más al momento de hacer el ejercicio, ¿no? ¿Sí me entendió? Sí, claro, claro. Estoy buscando las palabras exactas. Eso, profe, exactamente. Para nosotros después cuando estemos plasmándolo en el ejemplo, en el ejercicio, ya nosotros más o menos tengamos la idea de qué identificar qué es el numerador y qué es el denominador. Correcto. Entonces, miren, vamos a mirar de esta forma. Lo vamos a poder entender de esta forma. El numerador lo vamos a poder decir que es el número de partes seleccionadas. Número de partes, no es todo el absoluto. Y el denominador es la cantidad de partes en la que divido la unidad del todo. Es decir, en el denominador está el numerador incluido. El denominador es el todo. El numerador es una parte del todo. No sé si de esa forma me di a entender un poco. El denominador es todo, toda la población. Y el numerador es una parte de ese todo. Ejemplo nuevamente. Yo quiero medir las mortalidades en menores de 5 años, pero por diarrea solamente. En el denominador voy a colocar todos los niños que se atendieron menores de 5 años, que se hayan atendido. El porcentaje total. Y aquí voy a colocar en el numerador los que murieron solamente por edad. Ese es el porcentaje de mortalidad. Porque una cosa es mortalidad y la otra cosa es letalidad. Entonces, cuando voy a ver el porcentaje de mortalidad por edad, el denominador es el todo. Es decir, todos los niños que fueron atendidos en hospitalización menores de 5 años. Y en el numerador voy a colocar los que murieron por edad en menores de 5 años. Y eso me da el porcentaje de mortalidad por edad. No sé si así de pronto quedó un poco más explícito. O sea que entonces el numerador viene siendo la cantidad de, por decir algo, de muertes que se presenten en ese, digámoslo, en la urgencia. Y el numerador es la parte más pequeña. No. Si estamos hablando del ejemplo que te coloqué, el denominador es toda la parte. Total. La parte total. ¿De acuerdo? Ok. Y el numerador es la parte pequeña. Un ejemplo podría ser si tengo 100 manzanas rojas y de las 100 manzanas rojas, 10 o 20 manzanas se me dañaron, el denominador serían las 100 manzanas total y el numerador serían las que están dañadas. Es correcto, ese sería porcentaje de manzanas dañadas, por decir algo. Sí. Así es. Si yo quiero mirar el porcentaje de personas satisfechas, yo tengo que crear un instrumento que son las encuestas. Yo en el denominador coloco total de personas encuestadas y en el numerador coloco personas satisfechas. Porque no todas las personas encuestadas van a estar satisfechas. Todo depende del instrumento que yo utilice. Entonces, en pocas palabras, el numerador consta de los individuos
en un evento, o sea, la parte más pequeña que se dé en el evento. Y el denominador comprende el total de los eventos que se den. Es correcto. Okay. La otra es la definición de los datos. Dice que define el sentido en que debe darse la lectura a los resultados. En los casos en que se requiere, establece la escala de calificación de la medida. Es decir, ya me dio ese resultado, entonces yo tengo que medir, tengo que leer ese número como me dio. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, el que colocábamos de EDA, del total de pacientes hospitalizados en menores de 5 años, el 10% se muere por EDA en el periodo total del año, por decir algo. Eso es un ejemplo que yo les puedo dar de la forma como yo interprete ese dato. Entonces yo tengo que saber interpretar ese número que me dio el indicador. Luego viene algo que se llama la fuente de los datos. Describe la fuente de donde los datos del numerador y el denominador por separado deberán ser obtenidos. Es decir, como lo dije al principio, yo no puedo inventar indicadores. Los indicadores los tengo que sacar de una fuente. Entonces, yo tengo que explicar en la ficha de dónde saco yo esos datos. Por ejemplo, si yo saqué el denominador de la historia clínica, por decir algo, de los RIPS, o saqué de unas encuestas o de unos formatos que yo diligencio, tengo que en la ficha colocar de dónde estoy sacando los datos. No pueden ser inventados, ¿de acuerdo? Siempre debe tener una fuente. Por lo general, esta clase de datos se sacan de los RIPS o de un instrumento que yo haga. En el caso de las encuestas, yo lo saco de un formato de encuestas que debe estar codificado dentro de una institución. No sé si quedó claro lo de la fuente. Sí, es como el método que uno utiliza para captar esa problemática, ¿no? Así es. Luego viene la periodicidad del indicador. Establece la frecuencia o periodo que debe abarcar el indicador. Si yo lo voy a medir mensualmente, si lo voy a medir bimensual, trimestral o semestral. Inclusive hay unos indicadores que se miden anualmente. La mayoría se mide de forma mensual. Se mide de forma mensual. Pero la toma de los datos, por lo general, se mide diaria, ¿no? O sea, se toma diaria y se hace un acumulado mensual de esto. Y en el ajuste de los riesgos, permítanme un segundito. ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo tengo problemitas con el sonido. Tengo problemillas. Bueno, entonces decía que el ajuste de riesgos define aquellos que pueden alterar la correcta interpretación del resultado, desviar la medición de los factores de riesgo o de diferentes factores. Entonces aquí debemos colocar qué me puede a mí alterar el indicador, ¿no? Bueno, después ya que nosotros definimos la ficha del indicador, automáticamente medimos, colocamos la meta. Otra cuestión que se me pasó y creo que fue la que se me borró acá, es la meta del indicador, oye, sí, se me borró. En esta parte que está en blanco va la meta del indicador. Es decir, si es el porcentaje de mortalidades por EDA, debe estar en 0%. Si es la satisfacción, debe estar en un 90%. Si es la oportunidad de medicina general, debe estar en 3%. Si son los días, debe estar en minutos. Entonces, esa es la meta.
lo que me hace falta ahí. Que no La sé. meta, ¿Sí? ¿cómo? Me repito el nombre, profesor. La meta es lo que yo establezco o el punto límite para que el indicador sea excelente. Entonces vamos a ponerlo desde este punto de vista. Existe la meta excelente, la meta aceptable y la meta deficiente. Ejemplo con el de satisfacción del usuario. Si yo quiero que la meta sea excelente, eso lo tengo que medir yo. Entonces yo coloco para la meta excelente de que sea del 85%, que es una meta excelente. Si yo quiero que la meta sea satisfactoria, debe estar en el 80%. Y si la meta es deficiente, la debo colocar en el 70%. Entonces eso me da a mí, para que si está en 70, crear plan de acción. Si está en 85, ya yo pongo alertas para que no sea deficiente, sino que se convierta en excelente. Entonces esa meta a donde yo quiero llegar, la coloco en el indicador. Y para poderlo medir mejor, coloco excelente, o regular, o deficiente, o de esa forma que yo lo puedo utilizar. La meta del indicador. Miren que ya hemos mirado lo que es autoevaluación, selección de procesos a mejorar, priorización de procesos, definición de la calidad esperada, medición inicial del desempeño de procesos, y ahora vamos a mirar lo que es el plan de acción para los procesos seleccionados. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aplicación de la metodología de análisis y solución del problema utilizado por la institución, donde nosotros estamos elaborando. La institución, son muchos los planes de acción que hay, pero nosotros vamos a escoger al que mejor se adapte a nosotros. Yo después le digo cuál para mí es el más sencillo y el que más se adapte. Recuerda esta figura que lo mirábamos al principio del curso, que es el ciclo gerencial PHBA. Sí. Que es planear, hacer, crear y actuar. Entonces aquí en el planear, o en el planear que se mira, se definen las metas, definir los métodos que permitan alcanzar las metas propuestas. En el hacer está educar y entrenar, es decir, aquí está todo el proceso encaminado a las capacitaciones. Va a ejecutar las tareas y recoger los datos de todo lo que tiene que ver con los indicadores. Luego viene la verificación. Hay que verificar si los resultados de estas tareas ejecutadas, si fueron positivos o si fueron negativos, para poder actuar, si cierro el ciclo o si le hago plan de mejoramiento. Y este ciclo puede repetirse las veces que sea necesario, por eso se llama ciclo. Y llega el momento que de tanto repetirlo, nosotros ya podemos cerrar el ciclo de un proceso, es decir, empieza a caminar por sí solo y no necesita ni medición. Ya hay procesos que no necesitan ni supervisión, porque lo medimos tanto que cumplió con la calidad esperada, según la calidad observada que habíamos visto. ¿Claro ahí? Continúo entonces. Sí, profe, claro. Ahora, ¿qué es un problema? Problema es un problema, ¿verdad, muchachos? ¿Quién no ha tenido problemas en la vida? ¿O quién no tiene problemas en la vida? Bueno, no puede hacerse la mano, sino que dígalo a boca llena. Yo no tengo problemas, profe. Todo ser humano tiene problemas, ¿cierto? Pequeños, grandes, las empresas de problemas. Entonces, el problema es un resultado indeseable, en este caso de un proceso. Entonces, por consiguiente, como el indicador de gestión mide el resultado de un proceso, podemos decir que un problema es un indicador de gestión en el cual no estamos satisfechos. Es decir, si a mí el indicador no me arrojó un resultado deseado, ya lo puedo considerar un problema. Porque ese problema es un resultado no deseado dentro de la organización. Y los problemas hay que atacarlos, ¿no? Aquí tenemos algo muy importante. Y quiero que lo tengan ustedes en cuenta. Que por cierto es muy significativo y gusta mucho dentro de las organizaciones, de todas las organizaciones del sector salud.
que es el método de soluciones de problemas. Vamos a mirar diferente. Ustedes van a escoger el que mayor les parezca. Es use history. Podemos decir que este es un sistema de prevención de fallos. ¿Y qué tiene que ver esto de fallos? Este predice con toda seguridad del paciente. Tiene que ver con el funcionamiento de las normas de calidad y de la legalidad del software y genera medidas correctas y controla los productos. Y también controla aquellos productos defectuosos hasta que llegue a la fase de producción. Pero nos da mucho más el reflejo de brindarle seguridad a las empresas. Entonces, ¿qué mide esto? El ciclo de PHBA. Lo dividimos por fase. En la fase planear, ¿qué busca esta solución de problemas? Use history. Primero, identificación del problema. En esta identificación del problema, el objetivo es definir claramente el problema y reconocer su importancia. Porque ese problema es importante para que nuestra empresa no esté marchando bien o nuestra institución de salud. En esta fase de planeación viene la observación. Dentro de esta observación, el objetivo es investigar las características específicas del problema, con una visión amplia desde varios puntos de vista. Luego, como tercer paso de la planeación está el análisis, descubrir las causas fundamentales de este problema. Y luego sigue el plan de acción, que es concebir un plan para bloquear las causas fundamentales del problema. Luego del ciclo PHBA viene el hacer, que es la acción, y el objetivo es bloquear las causas fundamentales de lo que iniciamos, del problema. Ya cuando bloqueamos las causas del problema, verificamos si fue efectivo el bloqueo o no fue efectivo el bloqueo. Es lo que vamos a hacer para luego actuar. Entonces, cuando actuamos, ¿qué hacemos? Si fue efectivo el bloqueo, estandarizamos procesos con el objetivo de prevenir la aparición de problemas y sacamos nuestras conclusiones, que es recapitular todo el proceso de soluciones de problemas para el trabajo futuro. Es decir, volvemos a analizar el ciclo PHBA. Funciona mucho en organizaciones tanto pequeñas o grandes y debemos tenerlo en cuenta nosotros. ¿Lo conocían? ¿Lo habían escuchado? ¿Sí lo habían escuchado? No. No, profe. No. Es algo nuevo. Entonces, No, profe. esto funciona en todo. Es más, si quieren hacer una práctica, háganlo en su casa. Empiecen con la familia, empiecen con ustedes mismos, con su relación de pareja. Apliquen este problema con el ciclo PHBA. Claro, no le van a decir al novio, papi, te voy a aplicar la solución de problemas que es history. Ponte ahí para ver cómo que es la vaina. Tráeme una hoja, vamos. No, esto primero se hace acá internamente y ya después sí lo compartes con la pareja. Funciona jocosamente lo que les dije, pero hay que ponerlo en práctica en nuestras casas. Hasta para preparar una comida. ¿Qué falló? ¿Por qué me quedó salada? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué la carne quedó salada? Hasta para hacer el aseo. ¿Por qué se trapió, quedó hediondo a sarna? ¿Por qué perdí el examen? ¿Por qué me gasté el dinero? ¿Por qué esta semana si me iba a gastar 200,000 pesos me gasté 400,000? Entonces hago este ciclo dependiendo del flujograma use history. ¿De acuerdo? Este es el primero. Mira una premisa que le damos. Si no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Y si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo. Las medidas son el punto donde comienza el mejoramiento, porque permiten conocer cuáles son las metas, cómo medir y qué herramientas utilizar. Tengan en cuenta estas palabras. Lo que no se mide, no existe. Y siempre hemos tenido en cuenta eso durante este curso. Lo que no se mide, no existe. Y hay una serie de estrategias, de planes de mejoramiento. Una de las más utilizadas, que yo la utilicé con ustedes, fue la lluvia de ideas. Ahorita que yo les dije, vamos a hacer una lluvia de ideas para mirar cuáles son los problemas que hay en la urgencia.
Entonces, ¿qué es una lluvia de ideas? Es la técnica que facilita abarcar todos los aspectos de un problema y su solución mediante la participación de un grupo. Aquí deben participar todos, porque cada apreciación que tome la persona involucrada en el proceso es importante y se toman decisiones. ¿Para qué sirve la lluvia de ideas? Para ayudar a un grupo a crear tantas ideas como sea posible. ¿Cómo se usa? Primero, algo estructurado. Todas las personas del grupo deben dar una idea en cada vuelta o pasar hasta que llegue su próximo turno. Es decir, podemos hacerlo en círculo. Y vamos a hablar, por ejemplo, del agua. Entonces uno le pregunta, vamos a hablar del agua, vamos a hacer un ejercicio. Y yo voy aquí a preguntar sobre el agua. Vamos a hacer un ejercicio del agua. Bueno, vamos a empezar aquí a preguntar sobre el agua. Ana María, hábleme del agua. ¿Por qué el agua es importante? Nos hidrata, nos nutre, es esencial para el ser humano. Mientras Ana María va hablando, debe haber una persona que va tomando las notas. Entonces yo voy a colocando aquí las notas de Ana María. Vamos a preguntarle a Omerle Bader Vargas. No, qué pena. Es Ana María también, Ana María García. Lo que pasa es que no sé por qué sale ese nombre ahí. Ah, bueno, utilizaste otro. Ok. Bueno, el agua, como lo decía mi compañera, es un líquido que nos ayuda a hidratarnos, a mantenernos limpios. ¿Qué más? Es muy importante porque sin agua, la verdad es que este mundo podría decirse que se perdería. Ok. Eileen. El agua es importante porque aparte de que no es útil para lo cotidiano, también nos hidrata cuando lo bebemos y también es importante porque es muy utilizable para muchas cosas y beneficios, por lo menos para la energía, para los quehaceres de casa. Entonces, pues, por eso es importante. Gracias. Keina, deme su lluvia de ideas de la importancia del agua. Bueno, profe, el agua es un elemento muy importante para la vida. Es de vital para el consumo del ser humano, así como para el resto de los animales y seres vivos que conforman en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, este líquido es preciado. Ok, gracias. Paula, su idea de la importancia del agua. Bueno, profe, buenas noches. Para mí el agua es un líquido indispensable y vital para el ser humano, para pues los animales, para la naturaleza, totalmente indispensable. Ok, gracias, Paula. Shirley Ruiz. Profe, yo digo que el agua es una de las cosas más importantes y esencial para la vida porque sin agua diría que muchos seres humanos y seres vivos no podríamos vivir sin ella. Gracias. Yesid. Bueno, yo opino que el agua es esencial para el desarrollo de los procesos orgánicos, para la digestión, la absorción y la sostenibilidad del planeta, de los seres vivos y totalmente pues la naturaleza. Y Gise.
Hola, buenas noches. Pues yo creo que el agua es un factor fundamental, demasiado importante para el sostenimiento y la reproducción de la vida, porque con ella nos bañamos, preparamos alimentos, hacemos aseo, cocinamos. Entonces creo que es una de las funciones vitales. Ok. Vieron que cada uno de ustedes dentro de la explicación del agua dio una idea importante. Entonces, con esa idea, la persona que está coordinando concluye y manifiesta que el agua es un líquido de vital importancia porque nos permite que el ser humano viva por medio de sus funcionalidades en lo que tiene que ver con aseo, alimentación, cuidado, entre otras cosas, y nos mantiene vivos. Así se hace se puede hacer la conclusión. Entonces, ven lo importante que es la lluvia de ideas, porque nos ayuda a conocer los conceptos de todas las personas involucradas. Luego viene no estructurado. Los miembros del grupo sencillamente dan las ideas a medida que estas surgen. Es decir, no hacen lo que yo hice, sino que cada quien va alzando la mano y va dando la idea correspondiente. Pero la parte estructurada es más ordenada y no se vuelve un desorden, porque esa es una de las dificultades de la lluvia de ideas, que se puede convertir en un desorden si no se tiene el control. Luego viene el gráfico secuencial. Mira que ya miramos la parte del modelo de solución de problemas QC History, luego dimos la lluvia de ideas y ahora es el gráfico secuencial. Entonces, ¿qué es el gráfico secuencial? Es un gráfico que indica los cambios en el tiempo de variables de un proceso. ¿Para qué sirve? Sirve para observar de manera sencilla el comportamiento de un indicador, su tendencia con relación a un punto observado durante un periodo de tiempo específico. Hay algunas que no me voy a detener mucho, simplemente observar la gráfica. Esto es una gráfica secuencial para saber cómo va el indicador en un tiempo determinado. El gráfico de barras es un gráfico que se utiliza para comparar la diferencia existente entre elementos independientes en un término de las cantidades numéricas que los representan. ¿Para qué sirve? Para representar los datos de forma que la situación general se entienda fácilmente. Ayuda al usuario a identificar tendencias, pautas y otras características. Y para revelar hechos ocultos y relacionados que no se reconocen previamente. Ya creo que ustedes lo conocen, y este es el diagrama de barras. Lo han visto, ustedes mismos lo han podido presentar en alguna de sus presentaciones. Y me ayuda a mí a identificar visualmente. Aquí estamos mirando, por ejemplo, la cancelación de cirugías. Las causas de cancelación de cirugía. Miren que el mayor porcentaje es la falta de anestesiólogo. Perdón, el mayor porcentaje es la no disponibilidad de sala. Luego el rosado es la falta de sangre. Luego le sigue otros. Pues le sigue el negro, que es la falta de ropa quirúrgica. Y por último le sigue la falta de anestesiólogo. Y así podemos mirar. Entonces, la principal causa, ¿cuál es? La disponibilidad de sala. Yo tengo que atacar en primera instancia esta raíz. ¿Por qué no hay disponibilidad de sala? ¿Será que estoy programando mal los quirófanos? ¿Será que no estoy haciendo bien la programación de cirugía y me quedan algunos quirófanos libres, y cuando hay un día que me faltan quirófanos porque programa todos los médicos? Entonces ahí hago la lluvia de ideas o hago cualquiera de estas planes de acciones o planes de introducción para corregir esta cancelación de cirugías, que se puede considerar un evento adverso. Luego viene otra estrategia, que es la estratificación. ¿Qué es la estratificación? Es la agrupación o clasificación de los datos en subgrupos, basándose en características o categorías. Entonces nosotros lo vamos a mirar por estas categorías: por tiempo, hora, día de la semana, día del mes, turno, horario diurno o nocturno, etc. Lugar, sección, servicio, piso, máquinas. Por tipo, materia prima, especialidades. Por síntomas, defecto o ocurrencia. Otros factores: turno, empleado, métodos, procesos, instrumentos de medición, etc.
Esta es muy poco utilizada, no me detengo mucho en esta, pero para que sepan que existe. Luego viene la hoja de verificación o recolección de datos. Es una planilla diseñada para la recolección de datos. Le permite contar la frecuencia de un evento o una acción dentro de los periodos específicos. Permite registrar estos hechos en forma lógica, simple y concisa, según vayan ocurriendo, para luego totalizarlos. Extrae patrones o saca conclusiones. ¿Para qué sirve? Sirve para proporcionar un medio para registrar de manera eficiente los datos que servirán de base para tus subsecuentes análisis. Proporciona registros históricos que ayudan a recibir los cambios en el tiempo. Facilita el inicio de pensamientos estadísticos. Ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos. Se puede usar para confirmar las normas y los estándares establecidos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Hoja de verificación para seguimiento de quejas según tipo. Incidencia de la queja. Tipo de queja. Equivocación en la factura, retraso en la comida, personal descortés, equipo descompuesto o en mal estado. Entonces aquí tenemos los días. Y aquí vamos diligenciando para poder mirar cuáles son las quejas que más se presentan durante la semana, por ejemplo, durante el mes. Y vamos totalizando. Resulta que por retraso en la comida hubo 4 quejas, por personal descortés hubo 20. Entonces, si el personal descortés fue mayor, yo intervengo a este personal descortés primero con capacitaciones, en trato humanizado y así sucesivamente. Lo mismo con cada una de las cuestiones que vayan fallando, dependiendo de las quejas semanales que se vayan presentando. Es muy utilizada y es muy sencilla. ¿Cómo vamos de contenido hoy? Estamos manejando bastante terminología y contenido. Ustedes saben que estamos haciendo un curso corto y intento que en este curso ustedes se vayan con el mayor conocimiento posible. Con el mayor. Entonces me disculpan si voy un poquito rápido, pero quiero que estas cosas le queden, por lo menos ahí la inquietud, que yo pienso que de pronto ustedes no las habían conocido y este era el momento para podérselas mencionar todas. Sí, señor. Así es, profe. Aunque vaya rápido, pero algo así sea de brisa, algo así rapidito, nos queda algo, nos queda la inquietud y pues ya cuando uno escuche algo de eso ya queda más fácil uno responder. Sí, estoy seguro que cuando ya se lo escuchen a otras personas, ya yo sé que ya no voy a quedar en gringo. Así es. El gráfico de Pareto también se utiliza mucho en empresas. Es una gráfica de franjas verticales que representa en forma ordenada el grado de importancia que tienen los diferentes factores en un determinado problema tomado en consideración de frecuencia con que ocurre cada uno de ellos. Su nombre, bueno, esto ya quién lo hizo y todo esto. Pero vamos a mirar para qué sirve. Identificar los pocos vitales del 20%, pero vamos mejor a ponérselos acá. Aquí está un diagrama. Entonces se lo vamos a colocar en términos de exámenes de laboratorio. Determina un método de recolección de datos y el periodo durante el cual será tomado. Prepara una hoja de verificación y nosotros vamos haciendo de esta forma. Porque no se los voy a colocar a hacer enseguida porque no lo van a hacer. Entonces miren esto. Aquí tenemos que fueron 104 de química, hematología 42, parasitología 20, uroanálisis 10, microbiología 6, citología 4 y otros 14, para dar un total de 200 exámenes de laboratorio. El acumulado en este caso sería el mismo, ¿no? Aquí voy sumando el acumulado. ¿Se dan cuenta? Hasta llegar a 200. Y yo saco este porcentaje. Yo le hago una pregunta a alguien del público.
¿Por qué química me da 52%? ¿De dónde saco ese 52%? A ver, 30 segundos, lo pensamos y me dice. Profe, por la cantidad de defectos que hubo. Sí, pero ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo Porque saco? solo se O alcanzó sea, a hacer el 52% del total, que fueron 200, ¿no? Ajá, correcto. Lo haría con una regla de 3 simple, ¿verdad? O simplemente divido 52 entre 200 y lo multiplico por 100. Háganlo para ver si me da o me equivoqué. Y bueno, a mí me dio, sacándole el 100% a 104 y lo dividí entre 2. Tiene que ser 104 entre 200, pero tienes toda la razón. ¿Cuánto te dio? Me dio 52. Correcto. Lo mismo con los demás. Tú miras lo específico, lo divides entre el total y lo multiplicas por 100. En este caso es de parasitología. 20 entre 200, lo multiplico por 10 y me va a dar un 10%. Y el acumulado es este, para darme un 100%. Y aquí lo vamos a graficar. Aquí va todo el ejercicio de gráfico de Pareto. Entonces, miren, aquí está la cantidad. La química, el 52%, y aquí lo voy graficando. Inmediatamente lanzo la línea. Esto es para mucho estadístico, pero nosotros podemos aprenderlo a hacer. Por lo menos a interpretar. Porque la idea es no ser matemático, sino interpretar las barras, interpretar las gráficas, y que nosotros podemos, porque nosotros podemos dar un informe. Y al dar un informe, tenemos que interpretar todo lo que esté dentro de este campo. Entonces, en análisis de Pareto estratificamos, luego recolectamos datos y luego graficamos los datos, que fue lo último que hicimos acá, graficar. Recolectamos datos acá en esta parte. Una recolección de datos. Y luego los graficamos. Otro mecanismo de acción que nosotros vemos mucho en la institución y sí se utiliza en lo que tiene que ver con auditorías y el análisis de eventos adversos es el diagrama causa-efecto, que es un diagrama que muestra la relación sistemática entre un resultado fijo y sus causas. Para representar, este señor, que lo creo que es el profesor Kauru, lo hizo para representar la relación entre el efecto y todas las posibilidades de causa que pueden contribuir para este efecto. ¿Para qué sirve? La práctica de construir el diagrama de causa-efecto es un proceso educacional. Ustedes han oído hablar de la espina de pescado. ¿No les suena la espina de pescado? Sí, profe. Ay, Bueno, sí. esa popular espina de pescado es el diagrama de causa-efecto y se utiliza mucho en las instituciones. Este se vuelve una guía para discusión también. Las causas son buscadas activamente y de manera sinérgica. El diagrama muestra el grado de conocimiento desarrollado y tecnológico del grupo. Al terminar el montaje del diagrama, el grupo conocerá todos los aspectos del problema, sabrá lo que se hará y habrá consenso de los proyectos resultantes y pasarán a pertenecer a todos. Esta es la popular espina de pescado. Se le llamamos espina de pescado porque tiene la composición, parece un pescadito, ¿no? La cabeza, las espinas, mira. Ahí tiene la parte de espina de pescado.
Entonces, miren, aquí el problema es el gasto familiar. Entonces, los principales problemas que tiene el gasto familiar ponemos en la parte extrema, lo que es salud, alimentación, transporte y otros gastos. Y en estas causas vamos colocando unas subcausas. Y aquí en salud, por ejemplo, colocamos médicos, farmacias, hospital y dentista. En alimentación colocamos supermercados, mercado, panadería, carnicería, comidas rápidas, etc. En educación, universidad, colegio, el inglés, la gimnasia y el bus escolar. Luego acá en pasatiempos, cinema, teatro, restaurantes, fines de semana. En servicios, la empleada, la administración, la luz, el gas. Bueno, aquí se fue el sueldito, en el teléfono, el impuesto predial, alquiler de la cuota del apartamento, el carro, qué sé yo. En transporte, la moto, si es propia gasolina, si no hay que pagar la cuota, el mantenimiento, los seguros, si es taxi, lo mismo si es carro, si es propio, hay que pagar la gasolina, la cuota, el mantenimiento, y ahí van sumando. Otros gastos, el vestuario, hobby, mantenimiento de la casa y apartamento, conservación de compra de electrodomésticos y impuesto de renta. Entonces aquí vamos mirando cuál de estos gastos familiares son los que me implican más generador de egresos. Y ahí voy sacando la cuenta. Les puse ahí este ejemplo para entender un poco cuando nos vayamos a la parte clínica. Alimentación, porque es diaria, transporte también diario, los servicios pues son mensuales, los pasatiempos pues son recursos que se desgastan pues dependiendo la necesidad, la educación, pero entre todos yo diría que alimentación y servicio. Y servicio. Servicio. Alimentación, servicio y transporte. Es uno de los que más genera la causa del problema del gasto familiar, ¿cierto? Aunque si nos ponemos a mirar todo este punto de vista, también la educación. Y hay unos que se pueden, pues, limitar. No sé si entendimos que es la que más me gusta, es la que quiero que más quede clara. Porque es la que más se utiliza para analizar una causa dentro de una institución de salud. Causa-efecto, o como se conoce popularmente como la espina de pescado. Y tenemos las 5 S. Las 5 por qué, perdón. Las 5 por qué es como el niño, preguntar 5 veces por qué sucede algo. También se utiliza en el proceso de calidad. Entonces, accidentes de tránsito. ¿Por qué ocurren los accidentes de tránsito? ¿Por qué ocurren accidentes de tránsito los lunes? ¿Por qué ocurren accidentes de tránsito los lunes entre la esquina calle 100 a la carrera 15? ¿Por qué ocurren los atropellados los lunes en la esquina de la calle 100 en la carrera 15? ¿Por qué ocurren atropellados fatales el lunes en la esquina de calle 100 en la carrera 15? Atropellados fatales los lunes en la esquina de la calle 100 con carrera 15. Mire lo que me conllevó a tomar esta conclusión, haciendo las 5 preguntas. Hablé de accidentes de tránsito y concluí que en la calle 100 es que suceden los atropellos fatales los días lunes, no todos los días de la semana. Aquí no hablé de días de la semana en la primera pregunta. Hablé de accidentes de tránsito, pero ¿por qué? Porque suceden los días lunes. ¿Y los días lunes dónde? En la calle 100. Y en la calle 100 ahí es donde están los que atropellan más. Y concluyo a esto. Entonces, primero expreso la característica del problema. Después, identifica la característica del problema. Deben reunirse todas las personas que pueden contribuir a identificar las causas. Es decir, esta de las 5 por qué no es de una sola persona. De los 5 por qué deben ser varias personas que conlleven a solucionar esas preguntas. Después que yo haya utilizado cualquiera de esos mecanismos que les mencioné, ya ustedes cásense con el que ustedes quieran, pero yo les aconsejo que sea las 5 por qué o la espina de pescado. ¿De acuerdo? El diagrama me parece un poco más enredado, pero se puede utilizar también.
formulamos el plan de acción. Entonces, el plan de acción a partir de las causas del problema, identificadas en el diagrama, causa-efecto, identificar las acciones que bloqueen las causas del problema. Estas acciones para bloquear las causas del problema será la acción de mejora a implementar, registrada en acciones que mejoren la primera columna. El formato 8, ese formato 8 se lo diré después. Entonces, para cada una de las acciones de mejora, identificar los demás corresponde a esto. Nosotros vamos a responder, hacemos un cuadro en Excel, que es el 5W1H. ¿Quién? Lo primero qué, después quién, después cuándo, después dónde, después por qué y después cómo. Abajito en las columnas nosotros vamos a responder, por ejemplo, el qué. Vamos a poner un ejemplo. El qué es caída de los pacientes desde su propia altura. Ese es el problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Se están presentando eventos adversos entre la institución. O vamos a hacer de esta forma. Ya tenemos el problema que es la caída de eventos adversos. ¿Qué? Capacitación sobre el aventamiento de barandas dentro de las habitaciones. ¿Quién? Referente de seguridad del paciente. ¿Cuándo? El 20 de junio del 2022. ¿Dónde? En el auditorio de la institución. ¿Por qué? Porque se están presentando caídas de los pacientes de la cama que conllevan a la ocurrencia de eventos adversos. ¿Cómo? Mediante la presentación de diapositivas en la institución sobre eventos reales de ocurrencia de eventos adversos y así minimizar la ocurrencia. Y así genero el plan de acción. Es muy importante este plan de acción manejarlo desde ese punto de vista porque es sencillo, es ejecutable. El día lunes les muestro uno bien ejecutadito que realicé yo para que ustedes lo vean de cómo se hace ya con la espina de pescado. Miren que ustedes se llevan una fase importante en el día de hoy para la parte de auditoría, porque el auditor debe conocer toda esta parte de estos procesos. Siguiendo con la ruta crítica viene la ejecución del plan de acción, que fue lo que acabamos de mirar. Las preguntas del qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Ejecuto el plan de acción para el seguimiento y cumplimiento. Le hago el acompañamiento como tal, en ejecución del plan de acción. Luego de la ejecución del plan de acción viene la evaluación del mejoramiento. Y aquí nos vamos a preguntar si se ha disminuido la brecha inicial de la calidad observada versus la calidad esperada. Profe, regáleme un momentico la ejecución del plan de acción. Gracias. Ok. Luego viene la evaluación del mejoramiento. Como les decía, ¿será que se disminuyó la brecha entre la calidad observada versus la calidad esperada? ¿Cómo lo hago? Mediante la ejecución de los indicadores, mediante la ejecución del plan de acción. Aprendizaje organizacional. Hacemos el nuevo ciclo de mejoramiento para volver a hacer la autoevaluación. ¿Mediante qué? Ciclo PHDA. Planear, definir metas, definir los métodos que permitirán alcanzar las metas propuestas, educar y entrenar, ejecutar tareas, verificar los resultados de tareas ejecutadas y actuar correctamente. ¿Y cómo realizo la autoevaluación? ¿A quién autoevaluarse? ¿Quiénes realizan la autoevaluación? ¿Cuándo hacer una autoevaluación? ¿Y por qué realizar la autoevaluación? ¿A quién? Entonces, cuando decimos en la cual se describe cómo realizar el autodiagnóstico para identificar los procesos, objetos de mejorar.
que afecte la atención de salud y recibir por los usuarios basado en el Sistema Único de Acreditación. Entonces, aquí acabamos nosotros de explicar, señores auditores y auditoras, la ruta crítica de una forma sin tanta complicación, porque la ruta crítica, como su nombre lo dice, es lo más crítico que nosotros los auditores le temíamos, porque nos lo explicaban de una forma tan enredada, y sin embargo lo he explicado de una forma sencilla y me tardé prácticamente 2 noches en hacerlo. Y miren que apenas son unos cuadritos y se tarda uno largo. Y traté de buscar la forma más sencilla de explicar la ruta crítica para hacer una buena auditoría. Esto es un instrumento de auditoría. Con todo lo que dice, son los instrumentos de auditoría especial para nosotros. Muy interesante todo, porque la importancia de la ruta crítica es una parte que nos permite conocer la duración, ¿verdad?, que tendrá el proyecto al momento de nosotros implementar esa auditoría. Y nos fija las actividades que debemos hacer y la duración para ejecutar esa auditoría, ese proceso. Entonces, muy interesante. Muchas gracias. A usted.